Hola, bienvenidos al segundo Congreso Internacional sobre Derechos Humanos y Globalización. Yo soy Mercedes Barrutia, soy doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada y traigo la ponencia La nacionalidad en la noticia periodística del derecho a la información al discurso del odio. A lo largo de todo este estudio subyace una pregunta que es la cuestión de fondo, que es si la nacionalidad es un dato informativo que deba realmente incluirse en la noticia periodística. Esta investigación parte de dos estudios anteriores, el primero de ellos mi tesis doctoral llamada Nacimiento y evolución de la ley de extranjería en la prensa española, la especialización periodística como respuesta académica a la comunicación pública y al derecho a la información, donde se investiga un periodo que recoge desde 1903 hasta 2016 todo lo publicado en ABC que contenga la palabra ley de extranjería, extranjería o extranjero, y donde se analizan, siguiendo el estudio de Soriano Mira, las palabras más repetidas de la Ley 4/2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Las palabras más repetidas son extranjero, trabajo residente, derecho, permiso, autorización, expulsión, entrada, sanción, visado, inmigrante, reagrupación y menor. Vemos que no aparece el concepto de nacionalidad. Los resultados de esta investigación fueron que el periodista no emplea un lenguaje especializado, algo que era de suponer, pero había que contrastarlo, y que el término extranjero se encuentra por completo politizado y mercantilizado al margen de la actividad periodística. La actividad periodística no es el causante de este mercantilismo. Bueno, al hilo de resumir mucho una tesis doctoral, pero bueno, al hilo de esta investigación me surgieron una serie de preguntas posteriores, como por ejemplo si la condición de ser o no extranjero depende exclusivamente de la nacionalidad, que sabemos que a nivel jurídico sí, pero ¿qué pasa en otros aspectos, ¿no? en otros estratos del conocimiento? ¿Qué ocurre a nivel social? ¿Es posible dejar de ser extranjero? ¿Y por qué el término de nacionalidad no se encuentra entre las palabras más repetidas en la legislación? Entendemos que porque es un concepto excluyente. Si no eres nacional, eres extranjero. Además, también la ley recoge el término integración. Por tanto, hablar de nacionalidades quizá no sea el mejor método de ser integrador, ¿no? El segundo estudio en el que se basa esta investigación que traigo es taxonomía del vocabulario periodístico en relación con el concepto de extranjero. En todas esas publicaciones que mencionamos, esto es un estudio paralelo que hago para la tesis doctoral que estoy haciendo ahora en periodismo, con el mismo periodo, 1903-2016, se recoge mediante la técnica del análisis de contenido, muy importante, estudio hecho a mano, nada de cómputo de palabras para comprender bien el contexto, una serie de palabras clave relacionadas con el lenguaje especializado y no especializado, y se ordenan esas palabras por grupos terminológicos y se realiza un análisis estadístico por periodo histórico. El resultado de esta investigación determina que el concepto de nacionalidad, en compañía de otros términos jurídicos que relacionan el concepto de extranjería con el ordenamiento político y jurídico, solo aparece con una frecuencia del 12% a lo largo de la historia. Y además, respecto a otros conceptos jurídicos que relacionan la extranjería con el concepto de territorialidad, entre ellos nacionalidad o nación, se repite a lo largo de un 14,57%, esto es muy interesante, frente a un casi 39% de frecuencia de conceptos subjetivos considerados sinónimos de la palabra extranjero. Preguntas resultantes de esta investigación, ¿dónde convergen la interpretación social de la palabra extranjero con la interpretación jurídica de la misma? Si es que convergen en algún sitio que debieran coincidir. Si jurídicamente la condición de extranjero se encuentra sujeta al requisito administrativo de la nacionalidad, ¿por qué no es un dato que se deba incluir en la noticia? ¿Qué importancia tiene? ¿Solo significa eso? ¿Solo significa una nacionalidad distinta? ¿Cuáles son las connotaciones? ¿Qué importancia tiene desde el punto de vista periodístico la inclusión de la nacionalidad como dato informativo? ¿Si contextualiza o si más bien discrimina? ¿Si ayuda a interpretar la información y a procesarla o si más bien fomenta los estereotipos sociales en referencia al concepto de extranjero?
Llegamos ya a esta investigación, a la que traigo para este congreso. Las preguntas de investigación son las mismas que resuelven la encuesta en la metodología. Las preguntas son: ¿en las noticias que ofrecen los medios de comunicación se debe mencionar la nacionalidad de las personas? ¿Cuándo los medios de comunicación deben especificar la nacionalidad? ¿Cuánto mejoraría la calidad de una noticia en caso de incluirla? ¿Y cuánto se fomentaría el racismo social en caso de que se incluyera la nacionalidad? Se pregunta a la sociedad, porque si bien esto es una cuestión periodística, el periodismo va evolucionando de forma paralela a la evolución de la sociedad y su imaginario colectivo, y por tanto es preciso saber qué cree la audiencia que debería de hacer el periodista. Por supuesto, siempre sin olvidar todo lo aprendido sobre periodismo y los valores deontológicos y éticos, ¿verdad? Bueno, 510 participantes. Las preguntas de la encuesta son las mismas que se han realizado como preguntas de investigación, y además 4 preguntas más que determinan la descripción del universo. Nacionalidad española, un público mayormente adulto, puesto que el 27,5% tiene entre 41 y 50 años, el 33% más de 50, público mayoritariamente adulto, y además formado. En su mayoría tienen más de una carrera, algo más que una carrera universitaria, así que entendemos que nuestros encuestados tienen capacidad crítica para responder a las preguntas. Respecto a los resultados, ¿cree que en las noticias que ofrecen los medios de comunicación se debe mencionar la nacionalidad? Creen que sí, un 53,3%. Para mí lo más importante de esta investigación ha sido que la sociedad está claramente dividida, no hay una respuesta hegemónica por encima de las demás, y también el número de personas que no sabrían exactamente qué responder. ¿Cuándo considera que los medios de comunicación deben especificar la nacionalidad? Siempre se debe especificar, un 51,2%. Cuando el responsable de los hechos sea extranjero de origen, 8%. Cuando el responsable de los hechos sea un español de origen, 0,8%. Y nunca se debe especificar, 40%. Estamos ahí entre nunca se debe especificar y siempre se debe especificar. Un 51,2%, que tampoco es una mayoría relevante, opinan que siempre se debe especificar. Vamos a sorprendernos, porque valore cuánto cree que mejoraría la calidad de una noticia en el caso de incluir la nacionalidad como valor informativo. No mejoraría nada, un 37%, mejoraría un poco, 14,5%, no mejoraría ni mejoraría, un 15,7%, un 15% no tiene claro si la noticia sería mejor o no. Mejoraría mucho, un 19%, y mejoraría bastante, un 13,5%. Es sorprendente que todos aquellos que hayan dicho que se debe de incluir la nacionalidad no piensen que la calidad de la información mejoraría bastante. ¿Qué está ocurriendo? Valore cuánto cree que se fomentaría el racismo social en caso de que se incluyera la nacionalidad de las personas en las informaciones que se publican. No se fomentaría en absoluto, 25,3%. Se fomentaría un poco, 16,7%. No se fomentaría ni se fomentaría, no lo sabemos, 12,7%. Se fomentaría un 22% y se fomentaría bastante, un 23,3%. Si hay que incluir la nacionalidad, si la información mejora, efectivamente no debería de fomentarse. Lo piensa un 25,3%. ¿Qué importancia tiene la nacionalidad? ¿Por qué es capaz de ser discriminatoria? El 23,3% piensa que sí se fomentaría bastante el racismo si se incluyera la nacionalidad. Bueno, respecto a las conclusiones y reflexiones finales sobre estos resultados, les invito a que lean la publicación en la revista Dickinson. Aunque los resultados de las encuestas muestran una división de opciones poco esclarecedoras respecto a cómo debe actuar el periodista, lo cierto es que reflexionar sobre esto en función a lo que opina la audiencia ha sido bastante gratificante. Primero ha causado sorpresa y luego ha generado nuevas preguntas que merecen ser respondidas. Desde una perspectiva jurídica,
Cierto es que toda esta argumentación sometida a derechos reduce bastante el problema y la complejidad, ¿no? Puesto que el dilema moral de la estereotipia en el mensaje informativo queda resuelto, puesto que no eres extranjero si eres nacional. Es bastante sencillo, ¿no? Un individuo, la extranjería como concepto jurídico se condiciona exclusivamente a una razón administrativa, no hay un más allá. Entonces, tal y como muestran los resultados de las encuestas, ¿por qué debería fomentar el racismo incluir la nacionalidad? Por ejemplo, el ejemplo que traigo aquí, ¿no? Si dijésemos que la autora de un asesinato es una mujer con coleta, habría que preguntarse sobre la relevancia de ese dato. Si realmente es importante saber cómo iba peinada la autora de los hechos, ¿no? Y si la sociedad desarrollaría perjuicios hacia las personas que se peinen de esa determinada manera. Sería muy interesante plantearlo. Seguimos, porque desde una perspectiva social es bastante más complejo. ¿Cuándo se deja de ser extranjero? Una persona de origen senegalés que ha obtenido la nacionalidad española, ¿cuándo deja de ser un inmigrante para la sociedad? ¿Cuándo deja de ser el otro? Esto es un concepto muy importante y que está estrechamente relacionado con la importancia o no de incluir la nacionalidad en el contexto periodístico. Las sociedades, reflexión, se crea precisamente por ese sentimiento de pertenencia a un grupo que responde a una serie de características determinadas, ¿no? Por una mayoría. Pregunta, ¿son una amenaza realmente aquellas personas que son diferentes y por qué es una amenaza? ¿Por qué es una amenaza el otro? ¿Quién lo ha dicho? Al hilo de esta pregunta. Desde una perspectiva política y social, el matiz de nacionalidad, cuando ésta es extranjera, refuerza la idea de invasión y de peligro y la necesidad de un Estado que nos defienda. Por ejemplo, la creación del Frontex. ¿Por qué hace falta? Porque nos invaden, ¿verdad? ¿Necesitan los Estados que esta idea siga permanente en el discurso social? ¿Lo necesita la sociedad para comprender la necesidad de un Estado? Si el Estado no tuviera que protegernos, ¿serviría para algo? ¿La sociedad dudaría entonces de su estructura? ¿Que la sociedad perciba al Estado desde una razón paternalista ayuda a su mantenimiento, a su construcción y a su mantenimiento? Y esta pregunta muy importante, ¿por qué una orden inventada como es el Estado y como es el derecho de alguna manera puede discriminar a las personas? Y seguimos porque desde una perspectiva periodística y a modo de conclusión, teniendo en cuenta todo lo anterior, la nacionalidad solo debiera incluirse como dato cuando realmente ayude a contextualizar y a comprender de una forma más precisa la información. Si no aporta un aspecto clave para la contextualización, no es relevante. Y no se trata de aplicar la autocensura periodística, esa tan temida. No se trata de decir no puedo poner esto porque fomenta el racismo. Se trata de realizar una buena acción periodística, recogiendo datos, seleccionando la información, seleccionando las fuentes y filtrando. Y es en ese filtrado donde el periodista debe de llevar un debate interno a cabo para respetar los valores deontológicos y éticos de la profesión y, por supuesto, desde el más estricto sentido de la justicia, del ejercicio de los derechos que sustentan la buena praxis. Ahora sí, la conclusión final, el periodismo y la sociedad necesitan una nueva narrativa que se adapte a los nuevos modos sociales, que conduzca de los estereotipos a los serotipos. Y para ello se precisa una correcta delimitación del contexto en el que se desarrolla la noticia. Espero que todas estas reflexiones y que los datos de la encuesta les hayan parecido interesantes. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mis datos personales y mi correo para cualquier cosa que necesitéis, cualquier duda, intercambio de opiniones, de contextos periodísticos, a vuestra disposición. Muchas gracias.